Bien, estamos hablando de autismo y vamos a aprovechar brevemente vamos a hacer una introducción con unas preguntas que nos han llegado. Todas dan vueltas sobre el mismo tema, ¿no es cierto? Pero quiero explicarles lo siguiente. Pueden haber muchísimos síntomas, pueden haber de todo esto que y los que le voy a dar ahora. Pero lo importante es hacer un diagnóstico rápido, ¿no? Lo que me preguntan es si en salud pública tienen un servicio para esta afección. Sí, por supuesto que sí, ¿no es cierto? La salud pública y la salud privada también es una entidad, es una enfermedad, por lo tanto entra dentro de lo que es esto es tratado por especialistas, por un equipo interdisciplinario. De la misma manera me preguntaban si hay alguna manera de prevenir esto con alguna vacuna. No, al contrario, no hay ningún tipo de vacuna que se pueda aplicar acá. Es más, en un momento le han achacado a las vacunas la culpa de que han generado chicos con autismo. Esto no se pudo demostrar nunca, pero siempre estuvo dando vuelta como las otras cosas que les conté. Doctor, dice, tengo un nene de 4 años que todavía no habla. ¿Podría tratarse del comienzo de un autismo? Y sí, yo le diría que sí. Si todavía no habla, tiene 4 años y no emite ningún sonido, es muy probable que estemos con algún trastorno. Yo no digo que sea un autismo, pero de que es un chico que debe ser estudiado, debe ser analizado, sin ninguna duda, ¿no? Después me preguntan si, dice, doctor, mi hijo tiene 2 años, no habla, la única palabra que pronuncia es ma. Y si quiere algo, lo señala. Esto obviamente que me tiene preocupada y qué solución tendría. Bueno, es un poco lo que estuvimos hablando, ¿no es cierto? Es un poco lo que estuvimos hablando, sobre todo pensando que estas cosas que yo les decía, ¿no es cierto? 2 años, un chico que no habla, que se comunica por señas, que no se integra, que se aísla, que se retrae, que todo lo que hace es, digamos, hasta molestar a veces porque como no se puede integrar, no puede formar un equipo con la demás, empieza a retraerse, empieza a alejarse, empieza a perder conocimientos, empieza un trastorno regresivo y se va encerrando en sí mismo. O sea que realmente estamos con algunos problemas, ¿no? Bueno, yo quiero que presten atención a esta parte del programa porque yo lo que le voy a dar un poco es lo más básico, ¿no es cierto? Yo no pretendo, por supuesto que yo creo que a partir de acá vamos a disparar algún mecanismo para que gente que trabaje con chicos autistas, que se especialice en ello, obviamente va a tener su lugar aquí en nuestro lugar de trabajo para hablar del tema. Vamos a hacerle también un lugar a los padres de chicos autistas, aquellos que ya están con diagnóstico y que hablar sobre lo duro y lo difícil que es el tratamiento. O sea, yo creo que este es un buen momento. Yo lo que quiero hacer es más que darle una charla sobre autismo, es llamarles la atención sobre 5 o 6 cosas que llamamos tips para ir pensando que nuestro hijo, que nuestro nieto puede tener un problema de autismo. Después vendrán los especialistas, después vendrán los psicólogos, vendrá el neurólogo, vendrá la psicopedagoga, vendrá el equipo interdisciplinario, vendrá alguna madre quizás, como en su momento tuvimos, para hablarnos de lo que es tener un hijo autista. Y las instituciones también que se encargan de ello, que también han participado en programas anteriores. Entonces yo quiero que vayan prestando estas cositas que parecen sonsas, pero que hay que prestarle atención. Por ejemplo, hablaríamos de cuáles son los signos y los síntomas más llamativos cuando tenemos que pensar en un problema de autismo. Cuando tenemos chicos muy sensibles a la vista, al oído, al tacto, al gusto y al olfato, o sea, los 5 sentidos. Es como que tienen magnificados los sentidos. Les molesta la luz, le molestan los ruidos pequeños que nosotros escuchamos apenas o normalmente, ellos se tapan los oídos porque les molesta. El tacto, tienen un tacto tremendamente sensible. Tienen muy buen gusto y un olfato distinto, sienten aromas distintos, olores distintos a nosotros, ¿no? Se angustian muchísimo cuando se le cambian las rutinas. O sea, un chico que está acostumbrado a una rutina diaria y le cambiamos y se angustia, en vez de ir acomodándose
y adoptar esa nueva rutina, de repente resulta que entra en un tremendo estado de angustia y de depresión cuando le cambiamos su rutina. Realizan movimientos reiterativos, se llaman movimientos estereotipados. Es lo que yo les decía. Si ustedes ven un chico que está sentado en un sillón mirando tele o que está metido en sí mismo, ahí en sus pensamientos, y comienza con esto, que es un balanceo hacia adelante, hacia los costados, que empieza a hacer este aleteo así con las manos, o que empieza constantemente a refregarse, o que demuestra su alegría, su entusiasmo saltando en el lugar, se ríe, se da vuelta, sale, corre y vuelve a observar el mismo fenómeno que le causó gracia o alegría. Todos esos son datos que debemos tener en cuenta o deberíamos ir prestando atención. Se aferran extremadamente a determinados objetos, inventan personajes, amigos que no existen, hablan de sus amigos, hablan con ellos y nos cuentan cosas de amigos imaginarios, ¿no? Eso también suele pasar. Les cuesta muchísimo iniciar o mantener una conversación. La inician y de pronto se pierden y no pueden contener. Y eso les genera bastante angustia. Obviamente estamos hablando de chicos de 3 a 4 años, ya un poquito más grandes. Los más pequeños, en vez de emitir algún sonido, alguna palabra, se comunican solamente por gestos. Y nosotros los padres entendemos los gestos y satisfacemos sus necesidades. Entonces el chico no puede incorporar determinados elementos. Tienen un desarrollo muy lento del lenguaje. Comienzan a hablar muy tarde o prácticamente no hablan y no emiten, al punto que el motivo de consulta a veces es si no será, como les decía hoy, si no será un chico sordo que nunca escuchó nada y por lo tanto no comprendió, no escuchó y no sabe hablar porque nunca pudo incorporar el conocimiento, ¿no? Y no, tiene el oído perfectamente normal. Evitan el contacto visual directo. Uno los mira o su amiguito lo mira y mira al piso o mira para abajo y se retrae y se pone a meter con movimientos así en sus manos, baja la cabecita, ¿no es cierto? Y como que intenta escaparse del momento porque se siente angustia y se siente hasta represión. No se refieren a sí mismos, sino que dice, por ejemplo, en vez de decir quiero agua, dice ¿quieres agua? Como si hablara en neutro, ¿no? O si no, por ejemplo, ¿te gusta tal cosa? Y es me gusta tal cosa. Lo que le está tratando de decir o manifestar es que a él le está gustando, pero como que hablara de otra persona. Se confunde mucho, más ahora con el tema de los videojuegos y de un montón de telenovelas, ¿no es cierto? El hablar en neutro es muy común, al punto tal que a veces uno cree que está copiando algún personaje de un dibujito o de la televisión, ¿no? No señalan los objetos habitualmente. Repiten las palabras, yo les decía hoy, son reiterativos, dicen siempre lo mismo, están constantemente dando vueltas sobre el mismo tema, o los temas comerciales, esas canciones pegadizas se le pegan, ¿no? Y empiezan, y todo el día están con ese mismo texto, con ese mismo jingle, como les decía hoy. Tienen tremenda dificultad para hacerse de amigos. Están aislados, están solitos, están en un rincón, no se integran al grupo familiar, a la maestra le cuesta llegar, le cuesta entrar, cuando vuelve a la casa se encierra en su mundo, se encierra en su pieza, son chicos muy retraídos, no participan en juegos interactivos, ¿no es cierto? Cuando hay que armarles, yo les decía, un juego corporativo donde participan varios, encuentran siempre alguna excusa para no participar. Prefieren estar solos mucho tiempo, están contentos, están tranquilos porque saben que no están expuestos a esa presión. No se sobresaltan a veces ante ruidos, ahí tenemos dos variantes, o responden, ¿no es cierto?, con dolor ante un ruido agudo, o todo lo contrario, puede haber un ruido tremendo y son chicos que ni se dan por enterados. Entonces nos podemos ir a los dos extremos y ahí debemos tener cuidados. Pero también se pueden tapar los oídos con los ruidos que a otras personas no les molestan. Por eso les decía que hay como un doble efecto con el tema del oído. Y tratan por todos los medios de evitar el tener contacto físico. No quieren no solo comunicarse con el amigo, sino que no lo tocan, no se abrazan, no lo saludan, llegan y ocupan su lugar. O sea que son todos síntomas que se van
Otra característica, por ejemplo, es que frotan las superficies, o sea, ustedes los van a ver con movimientos constantemente, a lo mejor pasando un paño sobre una mesa, tocando un florero, llevándose constantemente a la boca. Algo muy particular es que los objetos de juguete, por ejemplo, los miran constantemente y hasta les suelen predicar un afecto especial, los abrazan, le pasan la lengua, demuestran cierto afecto, a lo mejor hacia un objeto más que hacia un compañero de clase. No imitan las acciones de otros niños, de ninguna manera, no son imitadores, tienen sus propios movimientos, se expresan con ataques de cólera o son muy irritables, son chicos que por cualquier cosa se enojan, se emburran y dejan de hacer lo que tenían que hacer y se retraen. Dejan el papel, dejan el lápiz, se cruzan los brazos, agachan la cabeza como si fuese un chico malcriado, pero realmente estamos teniendo un serio problema. Este es otro de los tips que me gustaría que ustedes los vayan conservando. Se dedican de lleno a una tarea y solamente se concentran en eso, y cuando se le piden 2 o 3 ya se dispersan, le cuesta hilar una sola idea, ¿no? Tienen periodos de atención muy breves, o son muy inteligentes, entonces terminan la tarea tan rápido que después se dedican a conversar y como que a molestar, ¿no es cierto? En realidad no, en realidad ya han terminado la tarea. Y puede mostrarse incluso algún tipo de agresión a otros niños o a sí mismo. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico del autismo, no? Acá esto tiene que quedar bien claro. Lo que yo les dije era simplemente las cosas que ustedes tienen que observar y que tiene que motivar la consulta. Cuando ustedes ven alguno de estos síntomas que llamamos y que hablamos, presionen a su pediatra, presionen a su terapeuta, porque algo no está funcionando bien. El diagnóstico lo tiene que hacer un equipo multidisciplinario, de distintos especialistas. O sea, acá participan el pediatra, el neurólogo, el psicopedagogo, el psicólogo, un enfoque bastante amplio, ¿no? Se deben evaluar la comunicación, se debe evaluar el lenguaje, las destrezas motoras, o sea, las habilidades del niño, el habla, el rendimiento escolar y las habilidades cognitivas, ¿no? ¿Qué es lo poco o mucho que podemos hacer de tratamiento? Es fundamental primero tener el diagnóstico, ¿no? Para hacer un tratamiento debemos tener un diagnóstico adecuado. Entonces no es el chico malcriado, no es el chico solitario, no, probablemente tenga alguna de estas afecciones que yo, desde el TGD, de un TEA, un autismo, un Asperger, un síndrome de Rett, alguna de estas tendrá. Es fundamental el diagnóstico y la intervención temprana, apropiada e intensiva. No es lo mismo hacer un diagnóstico de autismo al año y medio o a los 2 años que a los 5 años, cuando prácticamente ya hay un deterioro importante de la parte cognitiva, hay atrofia cerebral, hay pérdida de las habilidades. Los programas de tratamiento tienen que diseñarse a medida de cada uno. No todos requieren el mismo tratamiento, cada uno va a requerir tratamiento de acuerdo a la enfermedad que tenga. Por eso hablamos del trastorno del espectro autista, un amplio abanico que se abra, ¿no? Hay chicos que son, y solamente, acá no hay prácticamente medicamentos que cubren esto, acá solamente se medican los chicos que por algún motivo son muy agresivos, que tienen algún trastorno de conducta muy grave, que no pueden dormir a la noche, que se pasan de revoluciones, pero lo otro es todo terapia interdisciplinaria y multifactorial, ¿no? ¿Y cuál es el pronóstico de estos chicos, no? Debemos saber que el pronóstico del autismo es todo. Tenemos que hablar de un desafío prácticamente para el que lo padece y para su grupo familiar. Es todo un desafío. Cuando a uno, lamentablemente, cuando a un niño le hacen el diagnóstico de autismo, es donde más fuerte hay que poner el pecho, donde hay que recuperarse, donde hay que integrar al grupo familiar, asumir que es una enfermedad, asumir que es una discapacidad, ¿no es cierto? Es un chico discapacitado y debe recibir el tratamiento como tal, un enfoque multidisciplinario. En la actualidad, la calidad de vida de una persona con autismo es mucho mejor.
Se ha mejorado muchísimo con los avances en las terapias que se hacen, ¿no? Antiguamente debemos recordar que las personas autistas eran recluidas prácticamente en instituciones especiales. Se los recluía como si fueran, tuvieran algún problema psiquiátrico, mental, o como si tuvieran algún trastorno que no se pudiera manejar afuera, ¿no? En definitiva, el tratamiento y el pronóstico van a depender del tipo y de la variedad de autismo que padezca el niño, de la terapia que reciba, pero básicamente del apoyo del grupo familiar. Entonces, hecho el diagnóstico de autismo, tenemos que hablar de un buen pronóstico en la medida en que sea asumido por la familia, en la medida que sea asumido por el grupo familiar, en la medida en que no lo escondamos, en la medida en que lo enfoque un grupo multidisciplinario que no siempre es el mismo. A veces está integrado por un psicopedagogo, a veces un psicólogo, un fonoaudiólogo, una estimuladora temprana, un neurólogo, el pediatra apoyando siempre y sobre todo el apoyo del grupo familiar. Bueno, esto es un poco lo que yo les quería contar sobre esto que está tan en boga hoy, que lo conocemos como autismo, lo conocemos como TEA, lo conocemos como TGD, tiene varias, pero en realidad son todas muy parecidas y todas lamentablemente no diagnosticadas y no tratadas a tiempo van a llevar inevitablemente a un niño discapacitado en la edad adolescente o en la edad adulta. Espero que estas pequeñas cosas que hablamos de autismo les hayan servido, presten atención a estos tips que decíamos, ¿no es cierto? Seguramente, bueno, queda abierta la invitación para la gente que quiera acercarse, algún equipo interdisciplinario, el neurólogo, alguna familia que tenga un chico y que se anime a contarnos nuestra experiencia, pensando siempre en positivo y que explicándole a la gente los problemas que se padecen con esta enfermedad, también podemos prevenirla haciendo hoy por hoy solamente un diagnóstico temprano. Bueno, se nos fue la hora, así que yo quería transmitirles como siempre nuestro agradecimiento. Un tema difícil hoy, difícil para el que lo padece, difícil para interpretarlo y difícil también para hablar. Pero espero que les haya sido de utilidad. Como siempre decimos, alguna semillita quedará, ¿no es cierto? Bueno, podemos encontrarnos de nuevo el sábado al mediodía y seguramente el martes que viene con un tema de interés por la salud, por el bienestar de nuestros niños. Gracias como siempre y que tengan una muy buena semana.